Quito ingresa a una etapa crítica de contagios. Cada hora se confirman 50 casos positivos. Los hospitales están a su máxima capacidad. Guayaquil enciende las alertas, suben de 10 a 14 las muertes diarias por COVID-19 en la ciudad. Hay más de 1000 contagios diarios según las autoridades. La Comisión de Justicia de la Asamblea reduce a 22 semanas, poco más de 5 meses, el tiempo máximo para practicar aborto en casos de violación. El texto debe pasar a la aprobación del Pleno. Sicario dispara a un joven sin clemencia hasta asesinarlo frente a testigos y agentes de la policía. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Gabriela Baer. Amigos televidentes, buenas tardes. Iniciamos Televistazo con una cifra que preocupa. En la capital, al menos 50 personas dan positivo para COVID-19 cada hora, lo que pone en apuros al sistema sanitario. Hola, Gaby. Hola, Tania, amigos, bienvenidos. Esta mañana nuevamente se registraron largas filas afuera del hospital del IES Quito Sur, donde ya no hay espacios disponibles en las unidades críticas. Carla Delgado nos cuenta la situación. Desde que inició la pandemia, la capital no había reportado índices de contagios masivos como los de esta última semana, en donde, según datos oficiales, al menos unas 8.500 personas contrajeron la enfermedad. Pero hay un dato aún más preocupante. Que cada día se infectaron 1.219.85 personas en el distrito metropolitano. Y lo que nos llama la atención y nos alarma en comparación con los datos que sabíamos dar anteriormente, es que tenemos que 50.8 personas que habitan en el distrito metropolitano de Quito han dado positivos cada hora. Por ello, el Colegio de Médicos de Pichincha recalca que para alcanzar una meseta del virus en las próximas semanas, el COE metropolitano está obligado a adoptar medidas más radicales. No se permita la movilidad nocturna, especialmente los fines de semana, porque vemos que ese es uno de los elementos que aumentan el proceso de relajamiento y las fiestas clandestinas. Tomando en cuenta que Quito es la ciudad que concentra la mayor cantidad de contagiados del país. Esta velocidad de transmisión ya le pasa factura al sistema hospitalario. La mañana de este lunes, el IES Quito Sur ya reportó saturación en sus unidades críticas. Para unidad de cuidados intensivos 100%, para hospitalización al momento 100%. Por tanto, la ampliación es totalmente importante en este punto y seguimos ampliándonos. En este momento, en lista de espera para unidad de cuidados intensivos se encuentran 4 pacientes y para hospitalización 0 pacientes. Esto preocupa a los médicos, porque si los contagios continúan a esa velocidad, la atención de otras enfermedades se verá afectada. Evidentemente, cuando el nivel de contagio aumenta, también comienza a aumentar el nivel de complicados y, lógicamente, el hospital tiene que aperturar áreas para esto. El día de hoy amanecemos con 144 camas llenas y con una apertura próxima de 34 camas más, ya disminuyendo servicios quirúrgicos. Por el momento, Quito acogió el exhorto del COE Nacional y dispuso la obligatoriedad de clases virtuales durante esta semana. Sin embargo, se espera la reunión de las autoridades este viernes para saber si esta medida podría extenderse. El 95% de las camas de unidades de cuidados intensivos en Guayaquil, Durán y San Borondón están llenas, según el Ministerio de Salud Pública. Ante la continua llegada de pacientes, algunas casas de salud alistan planes de contingencia. Fernando Terranova nos cuenta además que la positividad en las pruebas también ha ido en aumento. En Guayaquil y sus alrededores, no solo el semáforo epidemiológico está en rojo, la situación hospitalaria en el puerto principal también es crítica. A diario, cientos de personas llegan a buscar atención a los centros del Ministerio de Salud, del Seguro Social y a clínicas privadas. Según la Coordinación Zonal 8 del Ministerio de Salud Pública, en Guayaquil, Durán y San Borondón, la ocupación de camas de hospitalización disponibles llega al 81%.
En cuanto a camas de unidades de cuidados intensivos, la ocupación alcanza un preocupante 95%, y eso en promedio, porque hay hospitales donde ya hay incluso listas de espera. Es el caso del IES de Los Ceibos. El jefe de epidemiología, Freddy Aveiga, dice que las UCI permanecen a tope. Actualmente tenemos una ocupación del 100%. ¿Hay lista de espera, doctor? En el área de hospitalización no, porque sí tenemos todavía camas para poder ocupar. Y en el área de UCI específicamente sí tenemos pacientes en la cual sí ya necesitan de derivación, más aún si tenemos pacientes que están en una lista de espera. Tanto ese hospital como el Bicentenario y otros centros particulares implementan desde ya planes de contingencia. En cuanto a la realización de pruebas COVID-19, uno de los laboratorios de referencia reporta una disminución en relación a semanas anteriores. De 4.500 bajamos a 3.000 pacientes que se venían a hacer la prueba de PCR. ¿Diario? Diario, sí. Pero aunque se solicitan menos pruebas, el índice de positividad ha aumentado. Está saliendo positivo para Omicron y un 2% para Delta. Datos preocupantes en Guayaquil que se desprenden tras la segunda semana de enero, la de más contagios desde que inició la pandemia. Varias instituciones públicas y privadas reportan ausentismo de sus trabajadores a causa de los contagios de COVID-19. Andrea Báez constató casos de ciudadanos que han tenido que faltar a su empleo por estar infectados o con sospecha de estarlo. Gloria es propietaria de un local de ropa. Nos cuenta que 2 de las 5 personas que trabajan en su negocio están aisladas con sospechas de COVID. Y sí les he mandado para que se recuperen de su como gripes. Y es que con el aumento de contagios también aumenta el ausentismo laboral, y no solo en el sector privado. En las instituciones públicas, aunque existe un aforo limitado y se establecen medidas estrictas de bioseguridad, reportan casos de contagios y algunas incluso suspendieron temporalmente los servicios. Ha habido casos y nosotros hacemos el debido seguimiento a través de talento humano y trabajo social en coordinación con la Dirección Nacional, y damos un seguimiento para establecer la mejoría del servidor. En la Agencia Nacional de Tránsito, su director provincial afirma que se han establecido estrategias de trabajo para evitar el ausentismo, garantizar el servicio y prevenir los contagios por coronavirus. En atención ciudadana tenemos un equipo conformado por 44 personas, de las cuales tengo 12 contagiados, y de estas tengo 12 personas que están activados los protocolos. A pesar de esto, existen lugares de atención al público donde el control de carnet de vacunación no se cumple. Para este 11 de febrero estará listo el informe sobre los 300 pedidos de amnistías que trata la Comisión de Garantías Constitucionales en la Asamblea Nacional. Fabiola Santana informa que entre los que se pretenden beneficiar están defensores de la naturaleza, líderes procesados por la aplicación de justicia indígena y por el paro de octubre de 2019, entre ellos Leonidas Issa. Desde el 12 de enero, la Mesa Legislativa de Garantías Constitucionales abocó conocimiento de 300 pedidos de amnistía para procesados por delitos políticos. Están defensores de la naturaleza, líderes comunitarios que aplicaron la justicia indígena e imputados por el paro nacional de octubre de 2019. La comisión tiene un mes para analizar estos pedidos y elaborar un informe que estará listo el 11 de febrero para el debate en el Pleno del Legislativo. Se estima que hasta el 1 de febrero se procese la información y se elabore un informe para la comisión, y desde el 7 al 10 de febrero está planificado el debate y aprobación del informe. Hasta tanto se continúa con el cronograma que inició con las comparecencias de los interesados. Entre los nombres que incluyó Pachacutic y Conalle está el líder de esta última organización, Leonidas Issa, quien enfrenta cargos por terrorismo y sabotaje. La prefecta de Pichincha, Paola Pavón, y el ex asambleísta Virgilio Hernández, procesados por rebelión. También el ex asambleísta Jofre Poma y el dirigente del taxismo Jorge Calderón. Lo que nos corresponde es hacer el informe para que se lleve al Pleno de la Asamblea Nacional, entendiendo que ya fue aprobado como de que marca dentro de los delitos políticos o conexos
que son como requisitos para que se proceda a dar las amnistías. El único delito que ellos han cometido es defender justamente sus tierras y sus territorios. Si la Comisión de Mayoría Pachacutic y Correísmo emite informes favorables, para su amnistía se requerirá de una mayoría absoluta en el Pleno. Este fin de semana, un policía evitó el asalto y robo en un local comercial en el sector de Cotocollao, al norte de Quito. En el cruce de disparos falleció uno de los delincuentes y el uniformado resultó herido. Paul Romero tiene la reacción de las autoridades. Ocurrió la noche del sábado cuando dos personas armadas ingresaron al local comercial para robar. Sin embargo, no lograron su objetivo, pues en su interior se encontraba un policía que les enfrentó. La Comandancia General, a través de un comunicado, señaló que ante la amenaza inminente y en protección de la vida de terceros y propia, ejerció el uso progresivo, proporcional y racional de la fuerza con su arma de fuego. Un delincuente murió y el otro logró huir. El uniformado resultó herido y al momento se encuentra estable tras una valoración médica. Este domingo, la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, durante un recorrido por las instalaciones de la policía en Los Ríos, apoyó la acción del uniformado y aclaró que el uso progresivo de la fuerza es una herramienta constitucional que el régimen respalda para el amparo de los integrantes de la fuerza pública. El gobierno del presidente Guillermo Lasso ha colocado el eje de la seguridad ciudadana y del control público como uno de los temas, de los 5 ejes fundamentales de su programa de gobierno. Según información de la Policía Nacional, en lo que va de enero ya se registran más de 100 muertes violentas a escala nacional. La zona 8, integrada por Guayaquil, Durán y San Borondón, registra el mayor porcentaje de asesinatos. Y en la provincia de Los Ríos esta madrugada se registró otro hecho violento en el cantón Quevedo que dejó un saldo de 2 muertos y 5 heridos. Según las primeras investigaciones de la Policía Nacional, las víctimas estaban con varias personas afuera de un inmueble cuando sujetos aún no identificados llegaron en una camioneta gris, un auto y 2 motos y les dispararon. Los sicarios usaron fusiles para cometer el crimen y huyeron. Agentes policiales continúan investigando este nuevo hecho violento. Asimismo, en otro acto violento que preocupa a las autoridades en la provincia de Los Ríos, este fin de semana en el cantón Valencia se detuvo a 2 sujetos por tenencia de armas cuyos conocidos dispararon en el lugar. Marlon Melo está en el sitio para ampliarnos este caso. Adelante, Marlon, te escuchamos. Una ola de violencia y criminalidad se vive en Los Ríos, la segunda provincia más peligrosa del país por los recientes asesinatos violentos que se registran. La noche de este domingo en el cantón Valencia, 2 hombres fueron detenidos, entre ellos un menor de edad. Ellos se movilizaban a bordo de una motocicleta y un auto portando armas de fuego. Conocidos de los sospechosos acudieron hasta la unidad de policía de la localidad para exigir su liberación e incluso dispararon varias veces. La mañana de este lunes, Telmo Pesantes, jefe de la policía, se refirió al caso. Lo que se suscitó el día de ayer en la noche fue que los ciudadanos valencianos, enardecidos de conocer que habían familiares de los hoy detenidos que trataban de impedir la labor policial, se levantaron y por poco se da un enfrentamiento entre ciudadanos valencianos, unos apoyando la labor policial y los otros intentando impedir la labor policial. Los implicados fueron trasladados hasta la cárcel de Quevedo, donde se encuentran a la espera de la audiencia de formulación de cargos. Gracias a Marlon Melo por este informe. En otro tema, la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional recomienda al Pleno que la interrupción del embarazo en casos de violación se realice hasta las 22 semanas de gestación en caso de menores de edad. La decisión no fue unánime y se presentará un informe de minoría que plantea otra temporalidad. Patricio Díaz con los detalles. Con 7 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención, la Comisión de Justicia aprobó su informe para el segundo debate de la Ley de Interrupción del Embarazo en casos de violación. El centro de las discusiones fue el plazo máximo para realizar este procedimiento.
En principio, se habían definido 28 semanas. La mesa lo revisó y decidieron hasta 22 en el caso de menores de edad y 20 en el caso de mayores de edad. Imagínese una niña que no conoce su cuerpo decir que se va a enterar o que va a conocer que está embarazada cuando ni siquiera conoce que lo que está pasando es un acto de violación, sino que es el diario vivir de su vida. ¿Cómo va a poder lograr entender que está embarazada a los 6 meses? Pero se presentó también un informe de minoría con el apoyo de 3 de los legisladores, que no está de acuerdo con esos plazos. Ellos proponen 12 semanas en el caso de menores de edad y mujeres de la ruralidad, y 6 semanas en el caso de mayores de 18 años. Las mismas recomendaciones de la OMS es que un aborto seguro es hasta las 12 semanas, luego se considera un aborto tardío. Pero además, para el feto, para el no nacido, para el nacituro, a partir de las 12 semanas comienza a sentir dolor. Entonces tenemos que proteger a la víctima de violación, pero también hay que proteger al no nacido como lo manda la Constitución de la República. El presidente de la República, a quien llegaría el proyecto si se aprueba en la Asamblea, advirtió que lo vetaría si no está en el marco del dictamen de la Corte Constitucional, pero no especificó sus dudas. La mayoría de los bloques han dejado en libertad a sus legisladores para su voto sobre este tema en el Pleno. La fecha en la que se realizará el segundo debate está en manos de la presidenta de la Asamblea. Seguimos con más información ahora para contarles que en Guayaquil esta mañana se instaló el Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal, el cual emitió su último informe epidemiológico con las cifras de contagios de COVID-19. Ahí estuvo Bessie Granja, quien nos detalla las últimas resoluciones del organismo. Buenas tardes. Las autoridades del COE cantonal arrancaron su informe con 2 cifras que revelan la situación epidemiológica en Guayaquil. Una es la cifra de muertes diarias, que al momento son 14 pacientes por COVID-19 que fallecen en la ciudad y 1.547 personas se contagian al día por coronavirus. Las autoridades recalcan que estos números incrementaron drásticamente desde el pasado jueves. Escuchemos las declaraciones. Hace 4 días yo les dije que estaban muriendo en Guayaquil 11 personas por día, hace 4 días. En este momento están muriendo 14 personas por día. Solo en 4 días ha subido la cifra de manera sorprendente. Asimismo, la tasa de ocupación en promedio en las unidades de cuidados intensivos entre hospitales públicos y privados es del 97%. También al momento se reportan 2 menores de edad con COVID-19 en un centro pediátrico, hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos. Existen 2 casos en UCI, son menores de 5 años. Estos pacientes tienen enfermedades preexistentes. Uno tiene un problema del corazón y otro un problema metabólico. Por eso el COE cantonal anunció las siguientes decisiones para Guayaquil. Se ratifica que no habrán clases presenciales y no virtuales por 30 días. La alcaldesa Cintia Viteri advirtió que plantel que no acate la disposición será sancionado desde la tasa de habilitación hasta multas o clausuras. También el aforo en la ciudad será del 30% en actividades esenciales y no esenciales. Y definitivamente no se autorizará eventos públicos masivos. También las autoridades están analizando una posible restricción vehicular nocturna y de aquellos viajeros que se trasladen hacia los balnearios. Sin embargo, son temas que aún serán analizados con las autoridades de tránsito, tanto en Guayaquil como también del Ministerio de Transporte. Hasta aquí el informe sobre las últimas decisiones adoptadas por el COE cantonal de Guayaquil debido al incremento de contagios de COVID-19 en la ciudad. Buenas tardes. Ahora revisemos cómo está la situación epidemiológica en Guayaquil. Según los últimos datos del COE nacional, las autoridades sanitarias han reportado un total de 1.597 contagios de COVID-19 por día en la ciudad. Una cifra bastante preocupante. En cuanto a la situación hospitalaria de la red de salud, el COE cantonal indicó que la ocupación de camas está bordeando el 97%. Estos datos fueron entregados esta mañana por las autoridades. Asimismo, la tasa de mortalidad de pacientes de coronavirus subió de 10
a 14 por día, cifra que anunció esta mañana la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri. Hacemos un llamado a la ciudadanía para que siga manteniendo los protocolos de bioseguridad para evitar la propagación del COVID-19. En Manabí, las autoridades están preocupadas por el reporte diario de 400 casos de COVID-19. La presión en los hospitales ya se siente, pues hasta esa casa de salud llegan pacientes en busca de atención médica. Tomamos contacto con nuestra corresponsal Karen Ceballos, quien está en los exteriores del Hospital del IES de Portoviejo para ampliarnos la situación epidemiológica en esa provincia. Karen, adelante. Muy buenas tardes. Manabí es una de las provincias que se encuentra en semáforo en rojo por el alto nivel de contagio de COVID-19. Y es que el aumento de casos se evidencia en la concurrencia a los hospitales. Y nos encontramos en Manta porque precisamente en las últimas horas las imágenes que han impactado en redes sociales corresponden a la Casa de Salud del Seguro Social de Manta, ya que hoy desde muy temprano había una larga fila de usuarios en los exteriores que buscaban la validación de certificados médicos particulares para personas con cuadro positivo para COVID. A esta hora de la tarde, obviamente, ya no hay filas en las afueras del Hospital del Seguro de Manta, solo al entrar y salir de personas que buscan atención en la zona de triaje. Sucede lo mismo en el Hospital del IES de Portoviejo, donde esta primera quincena de enero han atendido a alrededor de 3.000 pacientes en el área de triaje para COVID, lo que ha obligado a aumentar las camas. Iniciamos en enero con un plan de contingencia de 12 camas, pero debido a la gran demanda de pacientes que necesitaban hospitalización, tuvimos que habilitar 22 camas. Este 2022 comenzó con un promedio de 200 contagios diarios, lo que ya es ampliamente superado. Lo ha confirmado el gobernador Juan Francisco Núñez, quien trabaja virtualmente estos días porque también se contagió con el virus. De las 800 pruebas diarias que se hacen, estamos hablando de más de 400 estarían saliendo positivos. Es la información que compartimos desde el Cantón Manta en la provincia de Manabí. Ampliaremos más detalles en Televistazo Estelar. Está con nosotros el ministro de Ambiente, Gustavo Manrique, a quien agradecemos por acompañarnos. El presidente Lasso, por cierto, lo destacó en Galápagos como uno de los principales artífices del convenio de hermandad por el cual la Reserva Marina de Galápagos ha sido ampliada a 198.000 kilómetros cuadrados en un corredor submarino que une a las Islas Galápagos con la isla de Cocos en Costa Rica. Un anuncio trascendental. Gracias, ministro. ¿Qué viene ahora? Bueno, Tania, primero que nada soy yo el que le debo agradecer a usted por haber estado en persona como testigo en este proceso que ha llevado a cabo el presidente Lasso. Ahora lo que viene es, con la firma del decreto que se firmó el viernes 14, hacer un acuerdo ministerial en donde se desarrolla un plan de manejo ambiental y se convocan a todas las instituciones relacionadas como Ministerio de Finanzas, Ministerio de Defensa para el control, Ministerio de Producción y Pesca, y trabajar en la coordinación de los siguientes detalles. Para todo eso se necesita dinero y el mecanismo de canje de deuda es el que ha sido anunciado para financiar este convenio. Pero para algunos esto genera inquietudes. Es sin duda el gran desafío, puesto que si no hay recursos no se puede proteger, cuidar esta gran reserva. Sí, hay tres cosas que llamaron mucho la atención en el anuncio. El uno es la creación de la reserva per se. El otro fue que fue realizado en consenso con el sector pesquero. Recuerde que somos la flota pesquera más grande del Pacífico Oeste. Entonces, el mundo no podía creer que haya existido un consenso. Y creo que eso es un mensaje de diálogo. Y el tercero es el que usted me hace la pregunta, que es el mecanismo financiero por el cual se obtienen los recursos. Y el presidente Lasso anunció en Glasgow que sería el instrumento financiero más grande que ha existido destinado para la naturaleza. Eso es un tema que lo está liderando el Ministerio de Finanzas y los tiempos que el ministro Simón Cueva ha establecido para esto es entre 6 y 8 meses. Este mecanismo financiero, que será muy grande, por cierto, porque ya tenemos señales de ONGs, instituciones no gubernamentales, gobiernos. La misma Fundación Clinton alocan recursos y el mecanismo es un fideicomiso el que se está pensando. Es un fideicomiso en donde queda a perpetuidad los recursos, en donde utilizaríamos los intereses para los controles, ciencia, investigación y demás.
como le decía Tania, creemos, o el ministro de Finanzas cree que este es un tema que pudiera estar perfeccionado entre 6 y 8 meses. Usted mencionó que una de las partes importantes de este convenio es haber logrado un acuerdo con la industria pesquera ecuatoriana, pero un representante de la industria atonera, concretamente, que ha preferido mantener su nombre en el anonimato, dijo que a ellos les inquietaba que tal vez no se mantenga la reserva tal como fue anunciada en Glasgow, que de hecho les preocupara que se movieran, digamos, los límites de esta reserva. Sí, una vez más quiero mandar un agradecimiento al sector pesquero porque ha sido un diálogo muy respetuoso, ¿verdad? Y esto, como le decía, una de las segundas cosas que más llamó la atención allá fue la capacidad de consenso. Esta... si podemos ver esa imagen. Sí, esta es la reserva donde iría. Es importante mencionar que en la parte norte está Darwin y Wolf, Dania. Darwin y Wolf es considerado un patrimonio natural desde la perspectiva. La categoría de patrimonio natural es santuario de tiburones, específicamente tiburones martillos. Yo en mis palabras, cuando se realizaba la firma de decreto por parte del presidente Lasso, yo hablaba que en esa zona se protegen una treintena de especies, particularmente el tiburón martillo. En Glasgow no se anunció una zona específica, los medios de comunicación pusieron, no sea precisamente como se haya anunciado en Glasgow, insisto, no por parte del gobierno, pero hay un consenso ahí. Importante decirle, Tania, que todos los estudios que soportan esta decisión, si usted la mueve un poquito más abajo, protege la tortuga laúd. Si la pone un poquito más abajo, a las mantarrayas. Entonces, inclusive, hay ciertos ambientalistas que tienen una inclinación por delfines, otros por tiburones, otros por mantarrayas. Entonces, lo importante es que todos están contentos, hay un consenso general y que conecta y está encima de la cordillera de Cocos y Carnegie, que nos conecta con Costa Rica. Bueno, y si todos los sectores no están del todo conformes, quiere decir que hay un acuerdo de alguna forma. Una última pregunta. ¿Cuándo empieza a formarse el fideicomiso? ¿Que es cierto que lo va a manejar el Ministerio de Ambiente y no el Ministerio de Finanzas? La estructuración, es decir, la metodología que se elija para crear el fideicomiso lo lidera el Ministerio de Finanzas. La instrucción que ha dado el presidente Lasso es que una vez creado el fideicomiso, que eso le compete al Ministerio de Finanzas, efectivamente quien lo manejará. Dos anuncios, no anuncios, sino temas que ha dicho el presidente Lasso lo administrará el Ministerio de Ambiente junto con el Parque Nacional Galápagos y el 100% de los recursos irán para Galápagos. Gracias, ministro, por estar con nosotros. Gracias a usted. Seguimos en Televistazo. Un nuevo crimen alertó a los moradores del cantón Durán en Guayas. Un sicario disparó contra un joven al pie de un parque. Al ver que quedó herido, aprovechó la multitud para rematarlo a tiros. En el sitio estaban también agentes policiales. A continuación, la crónica. El cuerpo de Jonathan León quedó al pie de un parque en el sector de la Liga Cantonal en Durán. Moradores que presenciaron el crimen cubrieron el cadáver con una sábana. Según información policial, la víctima caminaba por esa calle anoche cuando un sujeto se bajó de un autoplomo y le disparó varias veces. El joven resultó herido. En ese momento, una multitud de unas 300 personas lo rodeó, lo que fue aprovechado por el asesino para rematarlo. En el sitio estaban dos agentes pidiendo una ambulancia en esos momentos. En el momento que se suscita esto, ya había más de 500 personas. El subjefe policial de ese distrito indicó que el implicado usó un fusil, el cual abandonó 3 cuadras más adelante, y el sujeto ya estaría identificado. El presunto autor de los disparos y la muerte del ciudadano estaría inmerso en otro hecho el 13 de diciembre del año pasado, que fue detenido por unidades policiales del distrito Durán, en el cual fueron detenidos a 2 personas más y a este ciudadano portando un arma de fuego. Ante los rumores de que el crimen fue presenciado por los agentes, el teniente coronel Hugo Villavicencio hizo una aclaración. El equipo de policías que estuvieron ahí en ese momento, en el instante que este ciudadano realizaba las detonaciones, lo que hicieron ellos es poner a buen recaudo a las 200, 300 personas que estaban ahí, tratando de decirles que salgan del lugar. En lo que va del año, Durán registra 10 muertes violentas. En este último caso, las unidades especiales están ejecutando allanamientos para detener al sospechoso.
Seguimos. En un operativo, personal del Servicio Nacional de Aduanas descubrió un cargamento de droga en la vía Aloburo-San Alfonso en la provincia de Imbabura. Según información preliminar, los bloques estaban ocultos en la parte superior de un camión de carga pequeño. Se presume que la sustancia es cocaína y su peso aproximado de 600 kilos. Hasta el momento, agentes de la policía están en el sitio realizando las diligencias correspondientes. Se esperan las próximas horas declaraciones sobre esta incautación. La Gobernación del Guayas realizó una reunión este lunes en donde se discutió sobre la indisciplina ciudadana registrada en las últimas semanas en medio del aumento de contagios de COVID-19. La policía indica que 3 de cada 4 alertas que recibe son por reuniones sociales privadas y por el irrespeto al aforo establecido. José Carlos Alvarado cubrió esta cita y nos cuenta más sobre lo que detallaron las autoridades. Este lunes se instaló el puesto de mando unificado dirigido por el gobernador del Guayas, Pablo Arosemena, acompañado de autoridades policiales y de la Armada Nacional, además de revisar los índices de hechos delictivos en Guayaquil y la provincia. La policía alertó sobre las incidencias relacionadas a la indisciplina en reuniones sociales por parte de la ciudadanía. Pese a que en días anteriores se había registrado un menor movimiento en las calles de Guayaquil, este último fin de semana existieron más alertas. La Policía Nacional explica de qué tipo. Siempre el esquema se da en función de las reuniones en casas. Ahí las personas piensan que no están transgrediendo la norma. Hemos tenido muchísimas alertas, realmente de ECO 911 podría dar cifras exactas, pero más o menos 3 de cada 4 llamados para la policía se materializan en incivilidades. Cortés indica que estos hechos ocurren sobre todo en las zonas populares como el suburbio y también el noroeste de Guayaquil. Todo esto pese a los operativos de varias instituciones. Arosemena añade que también ha observado el irrespeto al aforo establecido en ciertos cantones del Guayas. Y en la zona 8, en San Borondón, por ejemplo, ahí no vimos eso de que la gente se autocensura, ahí más bien vimos bastante normalidad. Había flujo normal y hubieron problemas de controles de aforo en algunos lugares. Ante esta situación, las autoridades reiteran a la ciudadanía evitar estas acciones para reducir el número de contagios y dar respiro a los hospitales del puerto principal. Con el objetivo de identificar casos positivos y evitar más contagios, el municipio de Quito y el Ministerio de Salud disponen brigadas de salud móviles en los sectores periféricos. Alex Ceballos acompañó a los profesionales en su recorrido por el sur de Quito y nos preparó este informe. Escuchamos. Se intensifica el trabajo de las brigadas de vacunación y de pruebas para detectar el COVID-19 en los distintos barrios de la ciudad y también en las zonas periféricas. 30 personas trabajan en búsqueda activa de casos en territorio. El objetivo del Ministerio de Salud es identificar a tiempo y aislar en sus domicilios a las personas contagiadas. Para que se deje de propagar el virus. Estamos al momento con el pico más alto de contagios a nivel nacional desde que inició la pandemia. Queremos frenar esto y queremos disminuir el número de casos positivos. El trabajo se lo efectúa en los barrios rurales de Quito, a donde los equipos sanitarios llegan con pruebas de antígenos y vacunas de ser necesario para las personas que cumplan con los requisitos para ser suministradas. El médico cataloga, se le realiza la prueba de antígenos, que tiene una efectividad del 95% y es totalmente gratuita. Entregamos el resultado en 15 minutos. Venga para la vacuna del COVID. El trabajo de las brigadas continúa también en las empresas particulares, en mercados, en plazas y en centros dispuestos por el Ministerio de Salud. Gracias, Alex. La situación es preocupante por el incremento de contagios de COVID en todo el país. Tania, así despedimos. Efectivamente, habrá más información a las 19 horas en Televistazo Estelar. Cuidémonos.